Buenos días, familia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno, estamos hoy reunidos para adorar al Señor, para buscarle a Dios y darle a Él lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Oración, la gloria y la honra. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo, todo. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Entonces venimos hoy a darle ¿qué? Todo, porque Él se lo merece todo. Si estás hoy por primera vez, mi nombre es Luis Peralta, pastor acá en Iglesia Brave. Es una bendición que estés acá con nosotros. Abre tu Biblia. Si no tienes Biblia, levanta la mano y te vamos a prestar una. Es importante que tenga la palabra de Dios, porque al final se trata de lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Porque el hombre no es bueno, solo Dios es bueno. Y la forma en que Dios nos habla es a través de su palabra. ¿No tienes Biblia? Levanta la mano y te prestamos una. Y una vez que la tengas, ve buscando en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Ve preparando tu Biblia en Mateo, capítulo 6. Mira, este mes, ya lo decía Adolfo en los anuncios, este mes es nuestro mes de oración. Como Iglesia Brave establecimos 2 meses de oración al año, el mes de enero y el mes de julio. ¿Qué implica eso? Que durante estos meses vamos a estar buscando al Señor con mayor fervor, con mayor fuerza, con mayor intención. Pero además de ser el mes de oración, también estamos iniciando el día de hoy. Te invitamos a participar en 21 días de ayuno. Queremos ayunar el resto de este mes. ¿Qué es ayunar? Ayunar es morir a nosotros mismos. Ayunar es dejar de hacer cosas que a veces nos desvían del buscar a Dios. Dejar de hacer cosas o someter o sacrificar cosas que nos gusta hacer, pero que a veces no nos dejan buscar a Dios. El ayuno y la oración que vamos a hacer este mes y que estamos haciendo este mes no es para torcer la mano de Dios. No es para convencer a Dios y forzar a Dios que nos haga algo. El ayuno y la oración lo hacemos para manifestar nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué nuestra dependencia de Dios? Porque mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oro, más dependo de mí. Y sabes, a mí no me conviene depender de mí, porque mi intelecto, mis emociones, mis fuerzas, todo eso falla. Pero lo que nunca falla es el Señor, es su palabra, porque Él es el mismo ayer, hoy y lo será mañana. Por eso ayunamos, para depender cada vez más y más de Dios. Y sé que tal vez la pregunta que puede venir a tu mente es, ¿qué es la oración? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es la oración? Si te preguntan, ¿qué es la oración? ¿Qué contestarías? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Mira, el hablar con Dios es como la definición más común o la definición que podemos dar más práctica, hablar con Dios. Y cuando oramos y hablamos con Dios, ¿cómo oras con Dios? ¿Hablas con Dios de la misma manera que hablas con tu mejor amigo? ¿Cuántos tenemos un mejor amigo? Aparte de Jesús, porque sé que mi mejor amigo es Jesús, lo entiendo, pero estamos en esta tierra, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Cuántos tenemos un amigo que decimos, este es mi mejor amigo? O como decimos en mi país, este es mi mejor cuate, este es mi mejor pana, este es mi cuatazo, ese es mi amigo de toda la vida. Yo tengo uno. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo hablas con ese mejor amigo? ¿Con confianza o con miedo? ¿Cómo hablamos con Dios? Dios es más grande que el mejor amigo que podamos tener. Y a veces, ¿cómo es nuestra interacción con Dios? ¿Por qué lo digo, familia? Porque la oración no es algo pasivo. El hablar con Dios no es algo que implica meditación. Voy a hablar con Dios, entonces cruzo las piernas y me pongo eso no es oración. La oración no es pasiva. La oración implica comunicación. La oración va más allá de solo me voy a poner a reflexionar en Dios. Eso no es oración. Así, ¿por qué lo digo? Porque yo no hablo así con mi amigo. Cuando me junto con él no es aquello que meditemos pues. Reflexionemos. No, nos da gusto encontrarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? La oración no es pasiva. La oración, esa comunicación implica acción. Y sabes, Dios nos ha dado la oración como esa herramienta para poder hablar con Él.
Él nos habla a través de su palabra. ¿Te ha hablado Dios esta semana? Si no has estado en su palabra, es que a mí Dios me habla en sueños. ¡Qué bueno! Pero ten cuidado, porque a veces los sueños son fruto de los tacos de lengua que te comiste la noche antes. Es que a mí Dios me habla a través de su voz. ¡Qué bueno! Ten cuidado también con eso, porque el diablo se viste de ángel de luz y susurra al oído. ¿Te ha hablado Dios a través de su palabra esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios? Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. ¿Sabes qué? Ahora, la oración es una de las disciplinas. Hay 3 disciplinas espirituales que tenemos cada uno de nosotros que fortalecer y que desarrollar. Una de ellas es la lectura de la palabra de Dios. Otra de ellas es el compartir nuestro testimonio, el decirle a la gente: mi vida era, pero Jesús hizo esto en mí y ahora mi vida es. Y la otra disciplina espiritual es la oración. Y sabes, curiosamente, somos discípulos, amamos a Jesús con todo nuestro corazón, amén. ¿Cómo estamos en esas disciplinas? ¿Cómo estamos en esas disciplinas? Y tristemente, de las 3 disciplinas que muchas veces están muy descuidadas, de las 3, la más descuidada de las 3 es la oración. ¿Te has dado cuenta de eso? Honestidad en la iglesia. A mí me pasa. Yo no tengo problema, comparto mi fe, digo lo que Jesús ha hecho en mi vida, comparto quién es Jesús para mí. No tengo problema abrir mi Biblia o ahora en el teléfono y ponerme a sacar devocionales y leerlo. Pero orar me cuesta. Orar nos cuesta. Si le digo este domingo, este jueves que viene vamos a tener un banquete, vamos a tener juegos, vamos a tener comida, les aseguro, viene hasta gente que ni esperamos ver. Pero si decimos vamos a orar, se aplica la regla 80-20, que el 20% ora por el 80% de la iglesia. A la hora de orar, es lo que lo ponemos por un lado. Ahora mira, la oración la podemos hacer en voz alta, la podemos hacer en voz baja. La oración la podemos hacer en privado, lo podemos hacer en público. Ahora hay 3 aspectos que son importantes cada vez que oramos. Primero, es que la oración la debemos hacer con fe. La oración la debemos hacer con fe. ¿Qué implica orar con fe? Mira, Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando vamos a orar? ¿Creyendo que realmente Él escucha? ¿Creemos que Dios está hoy aquí presente en medio nuestro? ¿Creemos que su presencia está aquí, que está escuchando nuestra oración, que está escuchando nuestra alabanza? Tenemos que orar con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. También es necesario que oremos en el nombre de Jesús. Primero, cuando oramos es necesario que oremos con fe. Segundo, que oremos en el nombre de Jesús. ¿Has escuchado eso? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y nos dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que dice Jesús. ¿Será que Jesús miente? No. Él no miente. Ahora entonces, ¿qué implica orar en el nombre de Jesús? Y aquí permítanme enseñarles algo y que podamos ver algo. Este pasaje, de todo lo que pidáis en mi nombre se los daré, está mal enfocado muchas veces y está mal entendido muchas veces. Y hacemos del nombre de Jesús la varita mágica. Hacemos del nombre de Jesús como, media vez diga en el nombre de Jesús al final de mi oración, va a pasar. Es como cuando digo abracadabra, patas de cabra y ¡pum! Se hace el acto de magia. Y usamos el nombre de Jesús como eso. Lo vemos como la palabra clave. Así lo digo, va a pasar. Y si no termino diciendo en el nombre de Jesús, entonces como que no oré. Y vemos el nombre de Jesús como un amuleto.
Creemos muchas veces, o se nos ha enseñado o practicamos, que al decir el nombre de Jesús al final de cada oración, entonces ya todo va a funcionar porque es la palabra mágica. Y mira, no es así. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad, pero también orar bajo su autoridad. ¿Qué implica orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús es que me voy a someter a su voluntad. Cuando oro en el nombre de Jesús, está mi oración enfocada en lo que a Jesús le agrada. Está mi oración enfocada en la voluntad de Jesús, no en la mía. Sigue con tu Biblia abierta en Mateo. Ya, vamos a llegar ahí. Primera de Juan 5:14 nos dice, Jesús está hablando y dice, y esta es la confianza que tenemos, dice el apóstol, que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos. Yo puedo pedir cualquier cosa conforme a su voluntad y Él me oye. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué implica esto? Que si pido cualquier cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Que cuando pido cosas conforme a su voluntad, ¿quieres que Jesús escuche tu oración? Ora en el nombre de Jesús. ¿Pero qué implica orar en el nombre de Jesús? Orar bajo su autoridad y con su autoridad. Voy a someterme a su voluntad. ¿Qué es lo que esperas de mí, Jesús? ¿Qué es lo que esperas de mí? El domingo pasado hablábamos y escribieron algunas cosas que pueden pasar solo si Dios interviene. ¿Están dentro de la voluntad de Dios? Y continúa diciendo Primera de Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Mira, el nombre de Jesús al terminar de orar no es una forma mágica. El nombre de Jesús al terminar de orar es buscar que Dios se glorifique en lo que estamos pidiendo. Es buscar que nuestra vida honre a Jesús. Entonces voy a orar con fe. Voy a orar en el nombre de Jesús también, sometiéndome a su autoridad. Pero también voy a orar en el poder del Espíritu Santo. Voy a orar en el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice que con toda oración y súplica debemos orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, orar en el Espíritu, orar en el poder del Espíritu no es una oración sin control. Orar en el Espíritu Santo no es una oración a lo loco y hacer un montón de... Orar en el Espíritu, en el poder del Espíritu, no es locura, no es desorden. Orar en el poder del Espíritu es venir y sometiéndome a su autoridad en el nombre de Jesús, creyendo que Él escucha mi oración. Voy a someterme a Él. Voy a venir y, como dijo Gálatas capítulo 4 y versículo 6, que Dios ha enviado a su Hijo y a su Espíritu en nuestros corazones. Orar en el poder del Espíritu es poder orar y clamar y decir, Abba, Padre, Papito. Orar en el poder del Espíritu es orar sabiendo que Él está escuchando nuestra oración, sabiendo que somos templo y morada del Espíritu Santo y que tenemos línea abierta, comunicación directa con el Padre. Entonces de eso trata la oración. Y de eso vamos a estar enfocados cada jueves, cada día, cada semana que lo estemos haciendo en este mes. Vamos a orar con fe, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a orar en el poder del Espíritu Santo, dejando que sea Él el que nos guíe. ¿Tienes que abierto Mateo capítulo 6, versículo 5? Leámoslo juntos. ¿Listo? Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú hablas a nuestra vida. Señor, y a través de tu palabra nos muestras el camino para acercarnos a ti en oración y poder comunicarnos contigo, Dios. Padre, ayúdanos por favor a buscarte con intención. Ayúdanos a buscarte con autenticidad. Ayúdanos a depender de ti cada día más, Dios, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, familia, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Mira, debemos orar porque primero la oración nos da la oportunidad de abrir nuestra vida a Dios. ¿Sabías eso? La oración te da la oportunidad de abrir tu vida a Dios. ¿Será que Dios no conoce tu vida? Dios nos conoce. Pero Él quiere escuchar nuestra voz. Y cuando oramos, tenemos la oportunidad de decirle: Dios, aquí estoy otra vez. Señor, esto he vivido, esto estoy luchando, esto estoy experimentando. Esta es mi vida, Señor. Tú la conoces, pero aquí está. La oración nos permite acercarnos a Dios con libertad y con confianza para abrir nuestra vida. Pero también la oración nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud a Dios. Mira, a través de la oración podemos acercarnos y decirle: gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias porque me duele la cabeza, porque me duele el pelo, porque me duelen las uñas. Gracias porque me has dado de comer. Gracias porque no he estado desnudo. Gracias porque no estoy viviendo debajo de un puente. Gracias, Señor, por la salvación que tengo en Jesús. Es a través de la oración que tengo la oportunidad de expresarle a Dios mi gratitud. Abro mi vida, expreso mi gratitud, pero también la oración me da la oportunidad de confesar mis pecados. Nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados. Mira, el que confiesa su pecado y se aleja de él alcanza misericordia. Y en la oración yo puedo venir y decirle: Señor, aquí estoy. Este es mi pecado. Tú ya lo sabes. Escudriñame. Si hay pecado en mí que aún está desconocido a mí, muéstramelo, límpiame. Es la oportunidad que Dios te da. Es la oportunidad que Dios nos da de confesar nuestros pecados. Pero también la oración nos da la oportunidad de recibir el perdón. Confesamos nuestros pecados y la oración nos da la oportunidad de recibir el perdón. Cuando confieso mi pecado y me alejo de él, alcanzo misericordia, alcanzo el perdón de Dios. Jesús en la cruz con los dos ladrones. No había un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos eran malos. Porque no hay uno bueno más que Dios. La diferencia es que uno reconoció su pecado al estar al lado de Jesús. Confesó su pecado. Acuérdate de mí. ¿No te da pena?, le dice al otro ladrón. Nosotros estamos aquí con justa razón. Este hombre no ha hecho nada. Entendió quién era Jesús. Confesó su pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a este ladrón? Hoy vas a estar conmigo. Sus pecados fueron perdonados. No dice qué tipo de pecados eran. La Biblia no dice qué tipo de robos cometían, se habían asesinado en los robos. No dice nada de eso. Lo que sí nos dice es que Jesús le dice: hoy confesó sus pecados, recibió el perdón. Hay esperanza. Si hay pecados en ti que no has confesado a Jesús, a través de la oración puedes venir, confesarlos y alcanzar el perdón. Pero también la oración nos da la oportunidad de adorar y obedecer. Mira, la oración nos da la oportunidad de adorar y obedecer. Cuando adoro, simplemente reconozco quién es Dios, reconozco la autoridad de Dios, reconozco el valor de Dios, el valor de Jesús. Adorar implica darle a Jesús el valor que Jesús tiene. Y por eso adoro. Y es a través de la oración que puedo venir y adorar. Puedo venir y reconocer quién es Jesús. Y sabes, cuando reconozco quién es Jesús, cuando le adoro y le doy la oportunidad de que trabaje en mi vida, el resultado de eso es que empiezo a obedecer. Ya no me cuesta, ya no es difícil obedecer.
Lo hago con gusto, lo hago con placer, porque entiendo quién es Jesús. Y por último, también la oración nos da la oportunidad de reconocer quién está en control. ¿Quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de mi vida? La oración nos da la oportunidad de reconocer quién está en control. ¿Por qué? De nuevo, porque mientras más oro, más dependo de Él. Cada vez que busco al Señor en oración, le estoy diciendo: Dios, tú estás en control. Le estoy diciendo: Dios, yo no puedo hacer nada. Dios, dirígeme. Dios, enséñame. La oración me permite reconocer quién está en control. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿La controla Dios o la controlas tú? ¿Quién controla nuestra vida? ¿La controla el Espíritu Santo que mora en nosotros o la controlan nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros placeres? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién controla tu vida? Por eso es importante la oración. Por eso la oración es necesaria. Porque mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oras, más dependes de ti. ¿Quién controla tu vida? Analiza tu vida de oración. Tu vida de oración te dice y te enseña claramente quién controla tu vida. ¿La controlas tú o la controla Dios? Mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oro, más dependo de mí. ¿Por qué la repetición? Porque espero, y mi oración es que eso nos quede claro a todos. Necesitamos buscar más a Dios. Entonces, debido a eso, por eso, tu oración debe ser sin hipocresía. Nuestra oración debe ser sin hipocresía. Versículo 5, ¿la tienes abierto aún? Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué dice tu Biblia? Para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, ya han recibido su recompensa. Ahora mira, es interesante el principio que Jesús nos está enseñando a través de este versículo. El principio bíblico que está siendo establecido acá es el mismo principio bíblico que se encuentra en el versículo 1 y el versículo 2. Si subes un poquito en al capítulo 5, vas a encontrar que en el versículo 1 Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, no practiquen su justicia para ser vistos por la gente. ¿Lo tienes ahí? No practiquen su justicia para ser vistos por la gente. Versículo 2. Mira, cuando des limosna, no suenes trompeta para que todos te alaben en la calle. En otras palabras, está diciendo: no sean como los hipócritas, no lo hagan para ser vistos por la gente. Ahora, ¿por qué es necesario que Jesús nos lo diga? Porque si lo hacemos de esa manera, nos convertimos en hipócritas. Y sabes, la palabra hipócrita que Jesús está usando en este pasaje implica ser un actor, ser un artista. Alguien que está haciendo, una persona que está actuando, que está jugando un papel. Los artistas, ¿por qué se enfocan y se esfuerzan tanto en actuar como lo mejor que pueden? ¿Ah? Quieren agradar al público y están buscando el Oscar. Y Jesús nos dice: mira, cuando hagas esto, cuando hagas tu justicia, cuando des limosna o des tu donación o des tu ofrenda, cuando ores, no seas como estos hipócritas. En otras palabras, deja de actuar, sea auténtico, deja a un lado la hipocresía. No lo hagas por eso, no lo hagas para quedar bien con la gente, no lo hagas para que la gente te aplaude. Qué bonito ora, cuánto ofrenda. No lo hagas por eso. Qué tan justo es este Señor. No lo hagas por eso, porque entonces te estás convirtiendo en un hipócrita. Ahora, Jesús no está diciendo que orar en público sea malo. Jesús no está diciendo que unirnos los jueves y orar en público es malo. Jesús no está diciendo que orar en una tienda, en un restaurante por alguien que tiene necesidad es malo. Jesús no está diciendo eso. Jesús no nos está enseñando que es malo orar en público. Lo que Él nos está queriendo enseñar es la actitud de tu corazón cuando lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para que todo el mundo te vea? Mira, en Hechos capítulo 3 nos habla cuando los discípulos caminaban rumbo al templo para orar. Iban y lo hacían en público. Entonces, orar en público no es el problema. El problema es mi corazón. Es el principio que Jesús está estableciendo. Cuando ores, que tu oración sea auténtica, que sea sin hipocresía.
Haz a un lado la hipocresía, haz a un lado la actuación. No se trata de actuar. No se trata de actuar. ¿Por qué? Termina diciendo el versículo 5. Porque los que lo hacen de esa manera ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que recibieron? El aplauso de la gente como buen actor. ¿Has escuchado? ¿Lo has hecho? ¿Lo hemos hecho? Si estamos orando en público, que nos gusta hacer oraciones tan estructuradas. Y el problema es a veces nuestro corazón. Y la oración es simplemente una comunicación con Dios. Por eso te preguntaba, cuando hablas con tu mejor amigo, ¿cómo hablas? ¿Te comunicas con palabras rebuscadas? ¿O simplemente abres tu corazón a Él? Porque es importante orar sin hipocresía. Porque cuando lo hacemos actuando, ya hemos recibido nuestra recompensa. Porque es importante también, porque tu oración revela quién eres. Tu oración revela quién eres. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? ¿Quieres conocer realmente cómo es un discípulo? ¿Quieres conocer qué tan cristiana es una persona? Observa su vida de oración. Observa su vida de oración. ¿Quieres saber qué tan profunda es la vida de oración de una persona? Pídele que ore en público. Y te vas a dar cuenta. Hay algunas personas que les cuesta porque son tímidas. Pero muchas personas les cuesta porque no están acostumbradas a orar. No están acostumbradas a hablar con Dios. Y no saben ni qué decir, y qué digo, y qué hago. Mire, yo no soy futbolista. Y estoy hablando del verdadero fútbol, del que se juega con el pie y con la pelota redonda, no con la mano y con el huevo. Ahí me hago una pelota y me ponen frente a una portería. No estoy acostumbrado. Lo más seguro es que me duela la uña encarnada porque no sé ni cómo patear. Pero si supiera y lo hiciera constantemente, me ponen una pelota y capaz que hasta con chanfle la mando a la portería. Lo mismo en la oración. Cuando no estoy acostumbrado a orar, me cuesta orar, me cuesta hacerlo. La oración revela quién eres. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Mira, interesante, la palabra que usa acá, aposento, se refiere a una bodeguita, a un cuarto cualquiera. En esos días era un cuarto donde guardaban las semillas con las que cultivaban, posiblemente guardaban la herramienta con la que araban el campo. En nuestros días puede ser el closet, puede ser el baño, puede ser la cocina, puede ser la sala, puede ser cualquier lugar. Cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu lugar privado, entra en lo secreto. Porque es importante orar en eso, en lo privado. Porque nuestra oración en secreto se manifiesta cuando oramos en público. Nuestra vida de oración en secreto manifiesta lo que realmente somos. Mira, cuando estamos allí donde nadie nos ve, ahí es lo que realmente somos. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste por lo menos 15 minutos, tú y el Señor, a solas, sin que nadie te viera, para orar y presentarte a Él? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Nunca lo has hecho? Inténtalo. Dios no está como que qué malo. No, al contrario. Te está diciendo, ven, inténtalo. Hazlo. Te digo, hay un deleite tan especial. Hay un gozo tan especial cuando te metes a solas con el Señor. Cuando estás ahí sin que nadie te ve, sin que nadie sepa lo que estás haciendo, más que Dios. ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque cuando estoy solo, cuando nadie me ve, es cuando se manifiesta lo que realmente soy. Cuando despiertas a las 2, 3 de la mañana, ¿qué es lo que te pones a hacer? ¿Qué es lo que hago cuando despierto a las 2 o 3 de la mañana? ¿Me pongo a orar? ¿Me pongo a buscar al Señor? ¿O me pongo a ver Instagram, TikTok o Facebook? Honestidad en la iglesia. Culpable de eso. Culpable, yo soy el primero. Señor, muchas veces me despierta, levanto temprano y lo primero que hago más que ponerme de rodillas y clamarle es agarrar el teléfono y empezar a ver qué hay aquí, qué pusieron, cuántos likes me dieron, cuántos corazoncitos tengo en Instagram. Dios nos llama a eso, Dios nos llama a que le busquemos constantemente. ¿Por qué? Porque mientras más oro, más dependo de Dios. Y ese es el propósito de la oración.
Mira, cuando cierro la puerta, cuando nadie me ve, ¿quién soy realmente? ¿Quién eres? Cuando estás solo en casa a la hora que sea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Quién eres realmente? Y tú lo sabes. ¿Quién eres? ¿Quién soy cuando estoy a solas? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que busco? La Biblia nos enseña que los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué alimento le estoy metiendo a mi alma cuando estoy solito? ¿Estoy buscando al Señor? ¿O estoy metiéndole otras cosas? Cuando nadie me ve, ¿cómo estoy actuando? Es importantísimo. Porque mi oración debe ser sin hipocresía. Pero mi oración en privado también revela lo que soy. Mira, tu vida de oración manifiesta quién en verdad eres. Y tu vida de oración, no sé si sabías esto, tu vida de oración se manifiesta en la forma en que vives. Tu vida es un reflejo de tu vida de oración. La forma en que reaccionas ante las circunstancias es un reflejo de tu vida de oración. La forma en que actúas es un reflejo de tu vida de oración. La forma en que trabajas es un reflejo de tu vida de oración. La forma en que vives, la forma en que tratas a tu esposa, la forma en que tratas a tu esposo, la forma en que educas a tus hijos es un reflejo de la vida de oración. Esposos, ¿no están amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Es entendible. No están orando. Porque si estuvieras orando, estuvieras pasando tiempo con el Señor, créeme, estarías amando a tu esposa, estarías sirviendo a tu esposa, estarías poniendo tu vida de alfombra para cuidar, proteger, amar, servir a tu esposa. ¿Estás pensando en tus gustos y tus derechos, hombres casados? Eso revela tu vida de oración. Mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oro, más dependo de mí. Mientras más oro, más busco agradar a Dios. Mientras más oro, más le adoro, y eso me permite ser obediente a Él. Y la palabra te dice, hombre, te dice, esposos, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. ¿No lo estás haciendo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pide perdón por tu pecado y Cristo te perdona y Cristo te edifica. Esposa, la misma historia. ¿Estás honrando a tu esposo? ¿Estás sometiéndote a tu esposo? Y toma en cuenta que someterse no es que ya no pienses, que ya no hables y que te tengan con el pie encima. Someterse implica confianza. Las esposas deben estar sometidas al esposo como la iglesia al Señor. ¿De qué manera está sometida la iglesia a Cristo? ¿Nos gusta muchas veces la forma en que Cristo actúa en nuestra vida como iglesia? Honestidad en la iglesia. Si somos honestos, vamos a decir no, porque a veces no nos duele, a veces nos saca nuestra zona de comodidad, a veces la voluntad de Dios produce dolor en nosotros y lágrimas, porque es lo que Dios usa para transformar nuestra vida y moldearla. Pero no hacemos otra cosa más que venir en oración y decirle gracias, Dios. Eso es su misión y eso es lo que espera Dios de ti, esposa. ¿Estás honrando y sometiéndote a tu esposo como la iglesia lo hace con Cristo? Es una muestra de tu vida de oración. Es una manifestación de tu vida de oración. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Lo tiene que ver todo. Porque nuestra vida, la forma en que tú vives, la forma en que actúas, la forma en que tratas a tu esposa o a tu esposo es una manifestación de cuánta oración hay en tu vida. Cuando empiezo a quejarme por todo, es una seña de que no hay oración en mi vida. Cuando empiezo a someterme a la voluntad de Dios, empieza a manifestarse lo que es mi vida de oración. Ahora también es importante mencionar esto. El que es discípulo de Cristo, el que realmente quiere conocer y caminar con Cristo, en su corazón hay hambre y hay necesidad de orar. Y sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es una realidad. El impío no busca a Dios. El que no ha nacido de nuevo no tiene necesidad de orar, porque no conoce a Dios. El impío no busca a Dios. El impío en su mente y en su corazón hay cosas diferentes. Busca satisfacer sus propios deseos. ¿A qué horas eran los partidos del Mundial este año? Yo no vi ninguno, pero ¿a qué horas fueron? Casi todos en la madrugada, ¿no? Ya quisiera ver a todos aquellos que estaban a las 2, 3 de la mañana sentados esperando a que empezara el partido, que a esa misma hora estuvieran orando.
Pero es que venir el jueves a las 7 de la noche. ¿Te das cuenta de lo que digo? Tu vida refleja tu vida de oración. Cuando no tienes la necesidad de orar, cuando no te llama la atención orar, cuando no te gusta orar, es simplemente el reflejo de tu corazón. Tu corazón está lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese eres tú, iglesia. Arrepiéntete. Pide perdón al Señor y corre a sus pies hoy. Porque en aquel día, porque es importante, porque en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hice, en tu nombre hice, en tu nombre hice, en tu nombre hice. Y el Señor les va a decir: ¿qué? ¿Quiénes son? No los conozco. ¿Quién eres? No te conozco. Aléjate al lago de fuego preparado para el diablo y sus seguidores. Por eso es importante que te arrepientas. Si no hay hambre y sed para buscar a Dios en oración, ¿a qué estamos jugando? ¿A la iglesita? ¿A qué estamos jugando? ¿A que Señor te doy un centavo para que tú me des dos? ¿A qué estamos jugando entonces? Es importante. El Salmo 10, versículo 3 y 4 dice: porque el deseo, hablando del impío. Ahora, si esta parte no te gusta, busca todos los pasajes de eso en tu Biblia y táchalos, arráncalos. El Salmo 10, versículo 3 y 4 dice: porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. ¿Qué implica eso? ¿Me jacto? No, yo las cosas que las hago, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Si yo tengo todo. Sé trabajar, soy inteligente, esto. Del deseo de su corazón se jacta el impío. ¿Y quién es el impío? Aquel que no se ha rendido a Cristo, aquel que no tiene a Cristo como su máxima autoridad. Y el versículo 4 del Salmo 10 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, y todo su pensamiento es: no hay Dios. En la altivez no busco a Dios. Y sabes, aun cuando soy cristiano, aun cuando eres cristiano, aun cuando puedes ser salvo, puede haber tal nivel de altivez en tu corazón donde no buscas a Dios. Y al no dedicarle tiempo al Señor en oración, estás diciendo: no hay Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No te acercas a Dios, ¿por qué será? Honestidad en la iglesia, no lo contestes, piénsalo. Esta semana que terminó, ¿cuánto tiempo oraste esta semana? ¿Le dedicaste tiempo a buscar al Señor? ¿Le buscaste? Si no lo has hecho, estás diciendo: Dios no existe. Porque si realmente creyeras que Él existe, le buscaras. Honestidad en la iglesia. Yo sé que mi mejor amigo, a la hora que yo sé que Él está ahí. Y a la hora que yo voy, ahí lo busco, y Él está listo y está dispuesto. Jesús es más que eso. Y Él está esperando que tú le hables. Él está esperando que nosotros nos acerquemos en oración a Él. Mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oro, más dependo de mí. Por eso es que tu oración debe ser sin hipocresía. Por eso es que tienes que entender que tu vida, tu oración revela realmente quién eres. Tu vida manifiesta realmente quién eres. Por todo eso tu oración debe ser auténtica, familia. Versículo 7. Y al orar, ¿qué dice? Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Qué implica Jesús cuando dice repetición sin sentido? ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo estas palabras? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo repeticiones sin sentido? Mira, a ese ruido molesto. Ayer en la tarde, una de las baterías de uno de los detectores de humo en mi casa se descargó. ¿Y sabes qué empecé a escuchar? Pip, pip. Y el detector de humo está en el sótano. Y con la puerta cerrada, nosotros arriba, el pip, pip. Y era una cosa que molesta. Hasta que no me quedó otra más que llegar y cambiar la pila.
Esas repeticiones sin sentido, es ese ruido molesto, ese pip, pip, pip. Créeme, Dios no necesita eso. Dios no necesita esa repetición sin sentido para escuchar tu voz, para saber lo que tú necesitas, para agradarse de tu oración. Ahora, Jesús viene y utiliza a los gentiles. Les dice, mira, cuando ores, no usa repeticiones sin sentido como los gentiles. ¿Y por qué usa a los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Los gentiles éramos nosotros. Tú y yo no somos judíos de nacimiento. Éramos gentiles, caemos entre esa categoría, gentiles. Y en esa época, en el primer siglo, tanto griegos como romanos, los gentiles, tenían diferentes dioses, dioses para todo. Tenían dioses para todas las cosas y acostumbraban a orar a cada dios constantemente lo mismo en diferentes ocasiones. A eso se refería. Y sabes, los gentiles lo hacían pensando en que mientras más dijeran lo mismo, mientras más repitieran esas palabras mágicas, era más fácil que estos dioses, que los comparaban mucho con humanos, pudieran entenderles, pudieran escucharles, entenderles y responderles. Ahí tenemos una tabla de más o menos una historia de lo que eran los dioses. Había un dios griego, por ejemplo, entre los dioses griegos. El dios griego Higía era la diosa de la salud. Afrodita, la diosa del amor. Artemisa, la diosa de la casa. Priapo, el dios de la fertilidad. Y los romanos y los gentiles iban a cada uno de ellos. Ese bip, 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 bip. El día de hoy las cosas no son diferentes. Ahora para los problemas de salud tenemos a San Martín de Porres. Para encontrar el amor, a San Antonio de cabeza. Caemos en las mismas repeticiones sin sentido. Para el trabajo, a San José. Y para los problemas de la fertilidad, a San Hilarón. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque caemos en ese mismo rollo. Caemos en esa misma cosa. Caemos, y por eso Jesús dice, no sean como los gentiles. Salgan de ahí, salgan de ahí. Su oración debe ser sin hipocresía. Tu oración revela quién eres. Tu oración debe ser auténtica. Ellos también creían que sus palabras tenían ciertos poderes mágicos. Y sabes, ya podemos quitarla. Ahora, sabes, tristemente, entre nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo. Cuando pensamos en repeticiones sin sentido, luego empezamos a pensar en el Padre Nuestro, en el rosario y en esas cosas. Y ponemos el dedo en todo eso. Pero tristemente caemos en lo mismo. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere, pastor? Qué bueno que preguntan. Señor, te pido en el nombre de Jesús y Señor, y mira, y agarramos un montón de muletitas y repetimos gloria a Dios, y porque entonces gloria a Dios, y hermanos tenemos que orar gloria a Dios, porque Señor, cuando tú me escuchas gloria a Dios, y ahí estamos con el gloria a Dios o con el reprendo, y tanta palabra que empezamos a repetir. ¿Te has dado cuenta de eso? Repetimos un montón de palabras, como que mientras más diga estas palabras, más me va a escuchar Dios. La sangre de Cristo, el Señor lo reprenda. Y ni siquiera está saliendo de la profundidad de nuestro corazón. Estamos simplemente como periquitos. Se nos quedó prendido y ahí lo agarramos. Alguien pasó muy cerca y nos asustó. La sangre de Cristo. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No lo digo de ustedes, lo digo de mí. Alguien nos hace una mala cara y que el Señor te reprenda. En una oración de 3 minutos, 2 minutos y medio pasamos repitiendo aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Creemos que con eso nos va a escuchar Dios, pero ponemos el dedo en aquellos otros que hacen algo diferente. Debe ser auténtica. Mira, la Biblia nos enseña en Primera Reyes capítulo 18, cuando ahí está toda la escena de Elías y los profetas de Baal. Empiezan los profetas de Baal a clamar a Baal. ¿Y cuál era la actitud de Elías? A lo mejor está durmiendo. Háblenle, a lo mejor está ocupado. Y esto a lo mejor no les escucha. A lo mejor está durmiendo.
Despiértenlo. ¿Y qué es lo que hacen los profetas de Baal? Empiezan con una gritería de una locura increíble. Empiezan a saltar, empiezan a latillarse, empiezan a cortarse, empiezan a hacer cada tontería. Pues eran los profetas de Baal. ¿De veras? Muchas veces no caemos nosotros en lo mismo. Cuando le tocó el turno a Elías de orar, ¿cuál fue la oración de Elías? ¿Cuánta repetición de palabras usó Elías? ¿Cuántos aleluyas, gloria a Dios dijo Elías cuando estuvo orando? Búscalo y léelo en tu casa. Señor, te ruego que me escuches. Lo dijo 2 veces. Escúchame, Señor, y que descienda fuego y consuma todo este holocausto, para que esta gente vea que tú eres Dios. Una oración con fe. Una oración en el nombre, no necesariamente de Jesús en ese caso, pero en el nombre de Dios, con el poder y bajo la autoridad de Dios. Una oración bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Fuego cayó y hasta secó la tierra de todo el agua que había. Por eso es que nuestra oración debe ser auténtica, no es en la repetición. El propósito de nuestra oración tampoco es informar a Dios. Te informo, Dios, estos son mis planes. Honestidad en la iglesia. ¿Cuántas veces oramos así? Este es mi plan, Señor, bendícelo por favor, lo presento ante ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, qué quieres que haga? ¿Cuál es tu plan? Eso lo que hacemos es, Señor, aquí está mi plan. Te informo, Dios, que este es mi plan. Ya lo hice, te estoy informando, ahora bendícelo, Señor. Honestidad en la iglesia. ¿O solo a mí me pasa? No es informarle a Dios. El propósito de la oración es expresar a Dios y recordarnos que nosotros no tenemos capacidad de hacer nada, que es Dios el que tiene la capacidad de hacerlo todo. Es Dios el que provee, es Dios el que sana, es Dios el que salva, es Dios el que transforma. No somos nosotros, no es nuestra fórmula, no es nuestro plan, es Dios el que lo hace. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No es te informo, Dios, que esto vamos a hacer, es ¿qué quieres que haga? Mira, repeticiones sin sentido. Cuando empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir sin sentido, simplemente manifiesta que dependemos de nosotros mismos y no del Señor. ¿Por qué es que usamos todas esas muletillas cuando oramos? Por lo mismo. No paso tiempo a solas con el Señor. No tengo esa relación íntima con Dios donde puedo abrir mi corazón. Debemos tener cuidado cómo oramos, familia. Debemos tener cuidado cómo oramos. Debemos examinar las intenciones de mi corazón. Cuando oro, ¿por qué oro? Y ustedes tal vez me han escuchado esto ya algunas veces. ¿Qué pasa si si no oras antes de comer? Entonces, ¿por qué oras antes de comer? ¿Porque realmente hay gratitud en tu corazón? ¿O porque no te quieres sentir culpable y tienes temor que la comida te haga mal si no oras? Porque si es por miedo a que la comida te haga mal, es religiosidad. Ahora, si lo haces porque realmente estás agradecido con Dios por su provisión, eso es relación. Y qué bueno, síguelo haciendo. Pero entonces también te aconsejo que ores por cada cosa antes de hacerlo. Antes de meterte a la regadera, ponte a orar. Gracias, Dios, porque tengo agua caliente, porque tengo jabón, porque tengo un lugar donde bañarme tranquilo. Antes de lavarte los dientes, ponte a orar. Gracias, Dios, porque todavía tengo dientes que lavarme. Si lo hacemos por gratitud, hagámoslo en todas las cosas. Y no estoy diciendo que no oremos para comer. Lo que estoy tratando es que salgamos de esa hipocresía, que no seamos como los gentiles, que hacemos las cosas por pura repetición. Si oro antes de todo para darle gracias a Dios, voy a orar antes de entrar al baño. Sea del 1 o del 2. Gracias porque puedo hacerlo, Señor. Hay gente que no puede. Gracias porque puedo hacerlo, Señor. Te pongo ejemplos prácticos, familia. Por tanto, termina diciendo el versículo 8. No os hagáis semejantes a ellos. Mateo 6, versículo 8. Porque vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Él ya lo sabe. Ahora, Él ya lo sabe. Entonces no está en que yo le repita, está en que yo entre con Él con honestidad y con integridad. Aquí estoy, Señor. No vengo a impresionarte, Dios, nunca voy a poder hacerlo.
Vengo ante ti porque necesito más de ti. Vengo ante ti porque estoy agradecido. Vengo ante ti porque reconozco quién eres. Por eso, tu oración sea sin hipocresía. Tu oración revela quién eres. Tu oración debe ser auténtica. Mire, vamos a terminar juntos leyendo el resto de este pasaje, del versículo 9 al 13. ¿Lo tienes? Ahora, antes de leer este pasaje, quiero pedirte algo. Quiero que escudriñes tu corazón en este momento. Escudriña tu corazón. ¿Hay hipocresía? Y hazte estas preguntas. ¿Hay hipocresía en mí cuando oro? Dios lo sabe. Y tú lo sabes. Y lo peor que puedes hacer es querer engañarte. Es la tontería más grande que hacemos. Querer engañarnos cuando sabemos lo que somos. ¿Hay hipocresía cuando oro? Cuando oro, ¿lo hago para impresionar a los que me escuchan? Quiero que todos los que me escuchan digan: wow, este hombre, esta mujer sí sabe cómo orar. Por eso, hazte esta otra pregunta. ¿Soy íntegro cuando estoy a solas? Cuando nadie me ve, ¿hay integridad en mi vida? ¿Hay integridad en mi corazón? Cuando oro, ¿trato de manipular a Dios? Es que si oro de esta manera, Dios me va a escuchar y me va a contestar. ¿Es mi oración auténtica? ¿Es tu oración auténtica? ¿Es mi oración auténtica? Y hazte esta última pregunta. Cuando oro, ¿estoy realmente sometiéndome a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios? Ahora, con estas preguntas en mente, quiero que te pongas de pie y que leamos juntos del versículo 9 al 13. Vamos a leerlo y mientras leemos esto, haz estas preguntas, medita en estas preguntas. ¿Hay hipocresía cuando oro? Cuando oro, ¿lo hago para impresionar a los que me escuchan? ¿O por qué oro? ¿Tengo integridad cuando estoy a solas y nadie me ve? ¿Estoy tratando de manipular a Dios a través de mi oración? ¿Es mi oración auténtica? ¿Lo tienes? Versículo 9. Mira, alza tu voz, leámoslo en voz alta sin importar la versión que tengas. Vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira, esta semana hay 2 cosas o 3 cosas que te desafío a hacer esta semana. La primera es que hoy, antes de que termine la noche, júntate con tu familia y medite en esas preguntas. Pero hazlo. ¿Quieres crecer en Cristo? ¿Quieres crecer en quién es Jesús en tu vida? ¿Quieres crecer como discípulo? Junta a tu familia esta noche. 10 minutos. 10 minutos. Pasas más tiempo viendo TikTok. 10 minutos. Y pregúntate esto: ¿estamos orando de manera auténtica? ¿Estamos orando sin hipocresía? ¿Estamos orando para poder depender más de Dios? También, familia, les hablaron de este diario de oración. Este diario de oración es útil esta semana que viene. El próximo domingo vas a necesitar otro y van a haber otros afuera. Llévatelo. Y te vas a dar cuenta que no hay nada mágico en el diario de oración. Vas a encontrar las páginas así. Vas a ver 5 aspectos en este diario de oración que estos versículos del 9 al 13 nos enseñan: sumisión, rendición, obediencia, confesión. Y sabes, dedícale 15 minutos cada día. Y créeme, tu vida va a cambiar. La forma en que amas a Cristo va a cambiar. La forma en que sirves a Dios va a cambiar. 15 minutos.
¿Es mucho pedir? Levántate 15 minutos más temprano. Hazlo. Esto alcanza para toda la semana, exceptuando el día martes, que a partir de este martes te entregaron una tarjetita como esta. A partir de este martes entras al código QR, te lleva a nuestra página de internet y ahí vas a encontrar el enlace para que te conectes. Todo este mes, todos los martes, de 5:30 a 6 de la mañana, vamos a estar orando por Zoom. Ni siquiera vamos a juntarnos acá temprano para no hacerte madrugar mucho con este frío. Desde la comodidad de tu casa, con un buen suéter, una buena chamarrita. Vamos a orar. De 5:30 a 6, media hora. Conéctate. Hazlo. Y luego ven todos los jueves. Ven este jueves, de 7 a 8:30. Y busquemos juntos al Señor. Los que estuvimos aquí el jueves pasado, experimentamos la gloria de Dios. Y este jueves vamos a escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero debemos buscar a Dios. Familia, ¿crees que Dios escucha tu oración? ¿Crees que Dios escucha tu oración? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que Dios escucha tu oración, iglesia? Mira, si creemos que Dios escucha nuestra oración, cuando oramos, el lugar donde estamos tendría que temblar. El lugar donde estamos tendría que estremecerse por nuestro clamor. ¿Recuerdas cómo le hablas a tu mejor amigo? Jesús es más que eso. Y Él está esperando escuchar tu voz. Sus oídos están atentos a la oración en este lugar. Hebreos 11:6 de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es renumerador de los que le buscan. Vamos a clamar a Dios, iglesia. ¿Crees que Dios escucha tu oración? Podemos orar como que si creyéramos que Dios escucha nuestra oración. ¿Qué es aquello que solo Dios puede hacer? Padre, en el nombre poderoso de Jesús,